Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola. Controlada la inflación, el gran desafío que tiene el gobierno o que tiene nuestra sociedad es destruir la maraña que no nos deja crecer y crear, ¿no? Crear y crecer, cosas que están muy vinculadas. El desarmar la maraña tiene que ver con desregular, tiene que ver con eliminar trabas, con cerrar kioscos, con impedir y desarmar corruptelas y corrupción que nos han estado agobiando desde hace muchos años. Es increíble, ¿no? Asociado a esto, que cada vez que nosotros compramos algo, la mitad va para el Estado. La mitad de lo que compramos, del precio que pagamos, es para el Estado, para sostener cosas que son increíblemente inútiles. Dicho esto, la desregulación no puede ser una cuestión de líbido. Voy de nuevo. La desregulación no puede ser una cuestión de libido. El libido es una pulsión, es un impulso. Básicamente explicado, yo no soy ni psicoanalista, ni de la escuela de Jung, ni de la escuela de Freud, ni muchísimo menos. Pero el ministro Sturzenegger ayer habló que cuando presentó la ley bases para el señor presidente de la República, fue casi un orgasmo el estar viendo la ley bases, que es básicamente un programa bastante estudiado para desregular la economía del país. Ahora, desregular es un concepto, es una misión, es un objetivo serio que no puede ser un impulso, sino que tiene que ser algo pensado. Es muy delicado desregular, además de difícil. Así que reconocemos toda la desregulación, por lo menos desde acá, desde este ámbito de Aeromarket, reconocemos toda desregulación de la economía porque es la única manera de crecer y se ha avanzado. Pero en la aviación no está aconteciendo de forma racional, con cuidados técnicos y sobre todo con equipos idóneos. Así que yo diría que revean todo lo que sea impulsivo, todo lo que sea pulsión, cuando lo que modifican es algo tan delicado como la aviación. Hace unos meses escribí un artículo en Aeromarket en donde decía: todos queremos desregular al otro. Es decir, no nos queremos desregular nosotros, que a nosotros nos protejan. Y esa es la actitud que muchos argentinos tenemos o tienen. Yo particularmente creo que no, porque estoy compitiendo permanentemente con otros medios. Pero quiero subrayarle al ministro Sturzenegger, a su equipo, me parece que ya es muy difícil convencerlo, que la aviación es algo muy delicado y que tiene que rodearse de gente más competente, porque no le están diciendo la verdad, entre otras cosas. No se deje llevar por los impulsos, prefiero ver su cerebro en acción. Pasamos a otra cosa sumamente interesante, por lo menos para mí, y espero que para todos los que están viendo este programa, que es el primer vuelo que unió la ciudad de New York en los Estados Unidos con Buenos Aires en 1926. Hemos podido contactarnos, digo hemos porque tanto del lado de Marcos Dugan como del mío hemos tratado de juntarnos. Él ha venido de Córdoba especialmente para esta entrevista
y porque queremos rescatar la historia de su abuelo, Bernardo Dugan, que un 14 de agosto, un día como hoy, oficialmente, porque había llegado el 13, acuatizó acá en Buenos Aires después de un raid impresionante de 2 meses, uniendo Nueva York con la Argentina. Es muy interesante porque en todo este proceso fue un proceso, una misión, un propósito financiado privadamente. Sin embargo, donde recibió ayuda, un poco de ayuda estatal, fue del ejército de los Estados Unidos, un poco de Brasil y después se sumó la Argentina por las peripecias propias del vuelo. Yo no voy a hablar mucho más. Así que vamos a ir recorriendo con fotos, recortes de diarios, lo que fue esta epopeya que muy pocos argentinos conocen. Hace unos días el diario La Nación publicó un artículo muy interesante sobre rescatando, y nosotros ya estábamos en este proceso y charlando con Marcos para hacer este programa. Así que bueno, Marcos Dugan, bienvenido a Conversaciones de Alto Vuelo. Contanos un poco cómo fue que se le ocurrió a tu abuelo unir Nueva York con Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Luis. Un placer estar acá y hablar de todo esto. En un día muy sincrónico que 99 años atrás ellos llegaron felizmente a Buenos Aires con su hidroavión que se llamaba Buenos Aires. El Buenos Aires lo intitularon antes de partir y llegaron a su meta, y esto fue un festejo maravilloso. ¿Cómo es que se les ocurrió? Bueno, yo no estaba en ese tiempo y básicamente él era campeón de automovilismo y muy interesado en la aviación. Empezó a estudiar con Eduardo Olivero, héroe de la Primera Guerra Mundial, y así entre los dos era la época de las grandes hazañas, y las hazañas aeronáuticas en esa época eran como un premio para cada país. Era una competencia, básicamente. Entonces, Argentina no tenía grandes títulos en ese tiempo todavía, y ellos empezaron con esto de hacer algo grande. Y enseguida planificaron unir Nueva York-Buenos Aires. No tenían en cuenta que a veces, estudiando mucho sobre este tema, el vuelo de Nueva York-Buenos Aires es un vuelo que atravesó todas las latitudes y cambios climáticos. O sea, viene de un invierno a un verano y cambia. Es diferente a un viaje que va, por ejemplo, que cruza el Atlántico, que va en una misma latitud, ¿no? Ellos, fue lo más grave que tuvieron, fue el tema climático. Perdón, recordame eso. ¿Cruzan como una misma latitud? No, digamos que un viaje que va, a veces puede ser más largo, el viaje cruzando el Atlántico, pero el viaje de hemisferio norte a hemisferio sur y pasando por el Caribe se les complicó mucho el tema climático, y además, estudiando el asunto, en aquella época el clima era más violento. Mirá, vamos a hacer una cosa. Si Luciana nos pone la primera foto, vamos a ver las caras de los protagonistas. Ahí estamos viendo, esa foto salió en... Esa foto salió en La Nación cuando ellos llegaron a Nueva York con el avión embalado viniendo de Italia. Claro, ahí están. A ver, a la izquierda Bernardo Dugan, Eduardo Olivero y Ernesto Campanelli, el italiano, el mecánico, que se había sumado con todo un trámite bastante extenso porque era mecánico de la empresa Savoia, que era primer nivel, y él era como muy importante. Él había hecho ya un viaje muy largo en un hidroavión con el Marqués de Pinedo, 2 años antes, en un hidroavión igual, que por eso fue elegido ese hidroavión, que era, digamos, lo mejor que había en ese momento. Bueno, el hidroavión era un Savoia... A ver, Savoia Marchetti 59. S59 HR5
que era lo más moderno que había en el momento. Pero volvamos a la foto. Allí tenemos, tu abuelo era un aventurero, digamos, por decirlo que en el mejor sentido, un deportista, automovilista, corredor de carreras. En el caso de Eduardo Olivero era un piloto consumado, piloto de guerra, y Marchetti un gran mecánico. Sí, Campanelli. Un gran mecánico. Campanelli. De Saboya Campanelli. Y también del ejército, porque en aquel tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, estaba muy unido a la aeronáutica, principalmente con todo lo que tenía que ver con el ejército, ¿no? Claro. Ellos compraron el avión en Italia, que costó una fortuna para la época. Sí, es difícil sacar el valor. Decía un dato, 250.000 libras, no sé. Y ellos planificaron el vuelo desde Estados Unidos y ahí recibieron un poco de apoyo, porque esto básicamente fue financiamiento privado. Sí. Fue financiamiento privado y él se entera recién el presidente cuando ellos llegan a Estados Unidos con el avión. Nuestro presidente, sí, Alvear. Alvear se entera y bueno, le manda. Son recibidos por la embajada argentina. Estaba Pueyrredón. Ajá. Y que no estaba ese día, pero bueno, hacen un evento y hay como mucha relación con Estados Unidos. Y le dan un lugar en una base naval, donde ahí ponen el avión y un montón de marinos que apoyan el armado. Va un segundo mecánico de Saboya a apoyar el armado del avión y se dedica más o menos unos 15 días. Ajá. Es interesante porque deduzco, no lo sé si fue así, pero tu abuelo no buscó ningún tipo de apoyo oficial en la Argentina. No buscó ningún tipo de apoyo. O sea, se entera posteriormente, sí. Y ahí es donde el presidente suma su colaboración. Claro, porque es un asunto importante para el país, pero ellos lo hacían de esa manera. Bueno, así que tenemos que recordar esto de que el apoyo que viene en Estados Unidos probablemente, supongo que debe haber sido por la reunión que se hizo en la embajada, y supongo que ahí deben haber tomado un conocimiento más político, y el ejército de Estados Unidos, la aviación del ejército de Estados Unidos fue la que le dio un cierto apoyo logístico. Sí, mucho apoyo logístico, y también se muestra a Estados Unidos como muy interesado en que se haga el viaje. Dos proyectos yanquis habían fracasado en el Amazonas con otro tipo de aviones unos años antes, y el tema de unir esas dos ciudades estaba muy presente en el aire, y bueno, Argentina tenía como un poder muy grande en ese tiempo, como un peso, y unir Nueva York, Buenos Aires, todo el mundo se mostró muy interesado. Ahora, por lo que he leído, tanto lo que vos me escribiste en algún momento, el ejército de Estados Unidos lo que apoyó es más o menos el tramo que es Nueva York, Brasil. Claro, tenía una presencia en el Caribe y tenía bases, entonces quedó que aportaba el combustible y el aceite en todos los lugares donde tenía llegada. Y después ya en Brasil ya iba a ser otro tema. Es interesante. Bueno, como todos sabemos, los motores radiales tienen un consumo muy importante. A ver, ¿a dónde nos lleva la segunda foto? Bueno, este es un recorte de La Razón, ¿no es cierto? Sí. Que habla del optimismo, porque ya están por emprender el vuelo. Como se ve ahí, yo entiendo que es una foto, no una ilustración eso, o parte de ilustración y parte de foto, de lo que es el hidroavión. A ver la siguiente, Lu. Ahí está el recorrido y las etapas del vuelo, que duró 2 meses. 2 meses y medio. 2 meses y medio. Sí, fue interrumpido en el Amazonas el vuelo. Así vamos a llegar a ese punto. Ahora llegamos a ese punto. Cuando empieza el vuelo, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta que es un avión, por lo que me he informado, de 9 horas de autonomía.
motor radial con un gran consumo de aceite y que necesitaba algún apoyo logístico. Históricamente los vuelos se hacen con un barco asociado. Sí, sí, ellos en eso reconocen después que fue como, bueno, no lo planificaron o no buscaron ese movimiento que es justamente una falencia que fue que no tenían ese barco de apoyo. A partir del Amazonas y de lo que pasó, ya viajan con el Pelorus, un barco que manda a la nación en coordinación con el gobierno a que los apoye y que esté siempre presente en sus etapas. Ellos tenían también una capacidad de combustible bastante grande para 900 o 1000 o 1200 kilómetros según el clima, según el viento, pero no siempre podían despegar con el combustible completo. Y muchas veces tenían que descargar combustible para poder despegar, porque el hidroavión despegaba con viento en contra, con olas que lo favoreciera. No era así nomás, claro, el despegue. Claro, claro. Cuando Marcos no es piloto, pero se abrazó un poco a esta historia por lo familiar, ¿no? Ellos salen. ¿Qué foto seguiría acá? Me parece que viene una foto que esta es la que publica la embajada. No, esta la publica la revista de Aerolíneas Argentinas hace 7 años. En el medio de la revista aparece esta foto que me encanta a mí, es una de las fotos con mejor calidad. Y bueno, justamente mi abuelo en esa postura descontracturada, en las maniobras de amarre eran bastante delicadas porque es un barco que tiene unas alas de 8 metros para cada lado y bueno, algunas veces han tenido algunas dificultades en los puertos y ahí está, bueno, en esa maniobra de amarrado con Olivero manejando atrás. Sí, estos eran los dos pilotos, Olivero el más experimentado. Olivero era un hombre más grande que había participado en la guerra de Italia con mucho desempeño, había quedado como héroe, después había sido una persona que tuvo unos accidentes de automovilismo y quedó quemado, y era un gran experto y maestro de aeronáutica de mi abuelo. Ajá. Y grandes amigos, hermanos. Ajá, hermanos de la vida. Sí, hermanos de la vida que disfrutaron muchísimo de hacer esto porque estaban constantemente al hilo de sucumbir, porque por el tema climático del Caribe principalmente, ¿no? Bueno, el avión es un avión de cabina abierta, sí, bastante protegido, digamos, para el tripulante, pero encuentran obstáculos, el primer gran obstáculo en Miami o en Florida. Sí, de Miami a La Habana. A ver, la próxima me parece que habla de eso. Se encuentran con un huracán. Ah, mira, acá está. Ahí están volando. Acá, esto es muy interesante porque es el avión en vuelo, evidentemente, como hablábamos hoy. Una foto sacada desde otro avión. Es muy extraño porque no encontré ninguna información de que ellos se encontraran con otro avión en vuelo. Sí, existen unos por ejemplo, cuando llegan a Haití, son recibidos por otros aviones, que la llegada del hidroavión siempre era festejada por todo el pueblo de las ciudades donde pasaron. Ah. Y sí, no, en realidad sí, muchas veces los aviones del lugar hacen como una bienvenida. Y esta foto es sacada desde otro avión y se puede apreciar muy bien el diseño. Ajá. Bueno, acá tenemos, mirá vos, esta es la foto de La Razón donde ya comenta la tormenta, ¿no? Sí, salen de Miami y se encuentran con una tormenta, la intentan, digamos, enfrentar y se vuelve imposible y regresan. Regresan a Miami. A Miami y frustrados porque son unas personas que están comenzando el viaje y están llenos de ímpetu y de... Pero salvaron el avión. Sí, pero supieron volver, quisieron esquivarla. Bordearla, claro. Pero rodearla. Era viento en contra, muchas veces los llevaba a andar a velocidades increíbles de vuelo, claro. Como 90 kilómetros por hora volando. Claro, con viento en contra. Era mucho, claro. Ellos volaban generalmente a 180 kilómetros, podía llegar el avión y era más o menos la velocidad que intentaban llevar. Ajá.
La siguiente, Luciana. Bueno, es interesante porque el primer inconveniente que tienen es esta tormenta tropical y el segundo es en el Amazonas. No, realmente se enfrentan a un montón de tormentas Sí, y dentro de sus claro. 37 escalas que hacen, Claro. hay un montón de veces que van y vienen y vuelven, sobre todo en las islas del Caribe. Y tanto es así que, bueno, el tema del Amazonas es después de las Guayanas y de la ciudad de Paranahíbo. El trecho más largo, Paranahíbo, Belém do Pará, 1.200 kilómetros. Lo intentan con todo el combustible que les permite el despegue y no pasa muy poco tiempo, avanzan bastante poco. En un momento lo estudian los mapas y sacan la velocidad que están andando y se dan cuenta que están a 90 kilómetros por hora y dicen no vamos a llegar nunca y falta muchísimo. De todos modos, no se entiende muy bien la geografía, está muy nublado, una gran tormenta, olas gigantescas, y intentan encontrar otro lugar para bajar, una ciudad más chica que no logran encontrar, se adentran en la selva, arriesgando el último combustible que Campanelli les va diciendo más o menos cuánto queda, y logran encontrar el agua nuevamente, que es la desembocadura del Amazonas, mar y río mezclados, y la famosa ola que hay en esa época que se llama la Pororoca, que es una ola gigantesca que sale del Amazonas hacia el Atlántico, y con olas de 8 metros, dice los diarios, deciden bajar y encuentran una canoa, barca de vela, una vigilenga que se llama ese estilo de barcas, pescadora, y que lo salva, le salva absolutamente la vida, y ahí surge toda una historia que es que ellos desaparecen de las noticias. Claro, ubiquémonos un poco en el contexto de las comunicaciones. A ver la siguiente foto, porque durante varios días eran desaparecidos, ¿no? Claro, porque los diarios vienen aún siguiendo. No se ha despejado la incógnita sobre la suerte del hidroavión Buenos Aires. Ahí empieza una larga semana, porque los diarios venían llevando el vuelo desde que salieron. Y entonces la gente lo iba siguiendo. Ahí de repente pasa de Paranahíbo, hablan, pasa el día siguiente, no hay noticias. Y entonces los diarios empiezan a hablar de esta falta de noticias. Aparecen investigadores contando un poco sobre la situación y estando... Hasta encontré una entrevista, una encuesta callejera, y la gente opina. Muchos a favor, muchos diciendo que creen que no van a aparecer, muchos diciendo que van a aparecer. Pero ahí se despierta la opinión pública. Se despierta muchísimo la opinión pública. Me encanta un señor que dice, no, Dugan y Olivero, ¿usted que se cree que se van a morir así nomás? Si ellos... seguro que están cazando en el monte. Mirá. Dice la fantasía popular. También hay historietas que muestran ellos pescando, amigándose con tribus amazónicas que los ayudan. Pero bueno, realmente lo que sucedió fue que se amigaron entablaron una gran amistad con una barca pesquera que tenía más o menos 5 o 6 tripulantes, y el capitán Yosinio Cardoso les dijo, yo los voy a llevar a conseguir nafta. Creo que hay una foto por acá, a ver. De Yosinio Cardoso no hay ahí. Pero está el puerto, creo, ¿no? Me parece. Sí, bueno, Yosinio Cardoso se vuelve como una especie de héroe nacional de Brasil en esa época. Tanto es así que la amistad... La de Pará, ¿viste? La barca es donada por Brasil a Argentina y queda en un bosque de Palermo. La barca ¿Existe hoy? No, tuvo un problema, se incendió años después. ¿Ves? Ahí están, ahí arriba dice, por ahí no se alcanza a leer quien está viendo el programa, pero dice Puerto de Pará. El momento de la llegada. El momento de la llegada de Dugan. O sea, salvaron el avión, llegaron a Pará. Pero bueno, el héroe nacional brasileño fue... Yosinio Cardoso, que en la ciudad de Vigía, donde ellos aparecieron, la calle principal de Vigía se llama Yosinio Cardoso, y la gente conoce la historia de Dugan y Olivero y Campanelli en Vigía. Ajá. Y ellos tardaron en llegar en el avión a Pará 20 días después, porque una semana perdidos
navegando por esas aguas, que fue muy famoso para nosotros desde que nacimos. Conocíamos la historia donde que pasaron perdidos ellos sin comer. Y pasaron 5 días sin comer porque atravesando tormentas y estaban sin provisiones, y hasta que llegaron a Vigía, y ahí explotó la opinión pública porque las dudas eran grandes. Había gente que tenía optimismo, pero también pasaban los días y no aparecían. Contanos un poquito el impacto en las relaciones diplomáticas que tuvo el vuelo. Bueno, parece ser que en esa época Brasil y Argentina no eran muy amigos y no se llevaban muy bien, y a través de esto, decían los diarios, los muchachos del Buenos Aires lograron con este vuelo lo que durante 10 años los diplomáticos no habían logrado, que es la amistad, porque Brasil puso un barco, Argentina puso otro barco, y empezaron a estar muy en relación todas las opiniones, y luego vinieron enormes eventos en Vigía, en Pará, y hubo mucha hermandad. Mirá. Y Yosinio Cardoso se hizo muy, muy amigo de ellos, y que ellos quedaron impactadísimos por la maestría de este hombre, navegando en esas tormentas y atravesando y salvándoles la vida, ¿no? Claro. A partir de Pará es cuando el gobierno envía un buque de la Armada. En realidad el gobierno argentino manda un buque con la nación que se llama Pelorus. Brasil manda varios buques, que hasta un buque tiene problemas por el clima, un buque gigantesco, y estos venían en una canoita a vela, y ningún buque los encontró. Y ellos llegaron a Vigía solos. Ellos habían dejado el avión muy amarrado en una costa, y Yosinio Cardoso dejó a un pescador en cuidado de ese avión. Ellos querían traerlo, a lo que el pescador dijo: no, es imposible la navegación con el avión atrás, porque el avión anda en el agua, pero es muy mal navegante. Claro, anda en el aire, ¿no? Claro. Es aerodinámico, no hidrodinámico. Claro, ellos les costó muchísimo dejarlo, pero lo dejaron muy bien amarrado, y luego en el Pelorus, en el barco que manda ya en Pará, se montan en el Pelorus, viajan hasta esta zona, que está a 500 kilómetros, que es la isla de Maracá, y se vuelven a reencontrar con su avión, y tienen varias dificultades todavía en ese tiempo para remontar, y finalmente remontan, y cuando llegan ya la opinión pública había crecido mucho, y ahí Pará, la capital del estado de Pará, Belém, los recibe, ya se hace bien grande, muy grande el evento, y de ahí en más el vuelo se va haciendo muy grande hasta la llegada a Uruguay y a Buenos Aires después. Muy grande en popularidad. En popularidad. Nos vamos a ir a un primer corte súper cortito, y volvemos para seguir viajando por la historia y con Dugan y sus compañeros que lograron esta hazaña. Sigamos hablando. Me decías que Yosinio... Bueno, Yosinio Cardoso, la amistad entre Yosinio Cardoso y los muchachos, porque en los diarios ellos terminan teniendo su propio nombre, que es Los Muchachos del Buenos Aires, porque también hay canciones que les escribieron a ellos y hablan de los muchachos del Buenos Aires. Ahora después vamos a ir a... La gente decía nuestros muchachos, porque la gente se adueñó mucho. Eran muy jóvenes. Y la gente se adueñó mucho del asunto porque la aeronáutica era más importante que el fútbol en esa época. Y entonces esto era nosotros, decía la gente. Estamos ganando, queremos ganar. Y éramos pioneros, la verdad. Era pionero. El viaje era pionero. Le estaba ganando a Estados Unidos el asunto, ¿no? Sí. Y bueno, y Yosinio Cardoso salvándoles la vida y haciendo y con una humildad muy grande, porque le quieren dar un premio a él.
la madre de Dugan le quiere dar un premio y él lo rechaza. Eso genera un montón de cosas. Y en Pará el gobierno hace enormes homenajes, hay también óperas en la ópera de Pará, en homenaje a ellos. Ahora después vamos a la música, porque aparte Marcos es artista y es músico y bueno, tiene toda esa beta artística y sé que le llega profundamente también y vinculada con la historia, es hermoso, ¿no? La siguiente foto, a ver qué dice, aumenta la ansiedad por la falta de noticias. Bueno, esto es un poco lo de recién, ¿no? Se hace muy grande crecimiento, ese tiempo, sí. la popularización, digamos, popularidad, perdón, Sí, popularidad. de que va tomando el tema. El tema y que las conjeturas que la gente surge, murieron, no murieron, dónde están, eso y también el misterio que genera el Amazonas, que todavía hoy puede generar. Imagínate en esa época, el misterio de se perdieron el Amazonas. ¿Qué les pasó? Se los comieron. ¿Quién se los está comiendo? Ellos, en el diario, en las noticias de ellos, cuentan que sobrevuelan lugares, playas colmadas de caimanes, ven muchos animales, la selva. Si hoy sigue existiendo una selva salvaje, imagínate en esa época. Claro. La siguiente, Lu, a ver. Es una foto muy rara que tiene el diario, que en realidad está dibujado una vela sobre el barco y menciona a De Pinedo. De Pinedo hizo un gran viaje con Campanelli 2 años antes, que eso le da el repertorio a Campanelli que tiene, porque hicieron Roma, Melbourne, Australia, Japón, Melbourne, Roma, 55.000 kilómetros con De Pinedo y Campanelli en el mismo avión, Savoia. Y parece ¿Eso ser... fue antes o después? Antes. Este fue 14.000. Este fue 14.000 kilómetros y bueno, ellos habían hecho ese vuelo de no sé cuántos meses con este loco de Pinedo y Campanelli, que también era un aventurero. Bueno, y resulta que en esa foto, dentro de las conjeturas dicen, el hidroavión se lleva una vela y pueden venir a verla. Bueno, eso no está muy confirmado, pero en el diario sí podían ponerle una vela, pero navegar por el Amazonas con una vela en el hidroavión no iban a llegar a ningún lado por el tema de las alas. Son 8 metros para cada lado. Sí, en envergaduras. El hidroavión es un barco, que si se ve eso es hermoso porque es un barco, una canoa, es un barco con alas, pero navegar con esas alas genera una problemática constante. Entonces ese diario usa esa conjetura que es verdad, puede usarse, puede ser que llevara una vela con un mástil, pero de muy difícil desarrollo para el uso, ¿no? Y ahí se ve también en la cola, se veía que tenía la bandera de Italia ese. Supongo, porque eran 3 franjas. Supongo que debe haber sido una bandera de Italia. No lo recuerdo porque, bueno, esa es extraño. ¿Sabes por qué? Sí, el avión de Pinedo. No es el Buenos Aires. No, es el que se hizo el otro vuelo desde el otro Roma. vuelo que sí, que claro, que fueron 2. Bueno, es interesantísimo el vuelo de ellos. Claro. De Pinedo, por eso ellos quieren y exigen y hacen un gran trámite para que Campanelli los acompañe. Campanelli era un genio. Campanelli era un genio que estaba en las historias de la infancia nuestra, siempre estaba presente porque sí está en los diarios que Campanelli arregla el motor en vuelo. Él volaba en una cabina por delante de ellos, de los pilotos, y sale de su cabina en vuelo porque no le gusta el sonido del motor, con un destornillador, y ellos le dicen no, que no lo haga. Él dice, tiene que ser, y le agarran las piernas ellos, y camina hacia el motor, que estaba atrás, y arregla algo del carburador en vuelo, y vuelve a su asiento, pero teniendo el corazón en la boca de los otros 2 que lo miraban y que se decía, en cualquier momento se nos vuela Campanelli. Le ajustó el chicle. Bueno, y otra muy grande que sucede de Campanelli es en el puerto de Haití. Él está arreglando algo del hidroavión que está... En Haití tienen un problema justamente en el embarcadero, y que se suelta un cabo y chocan, pero en el agua, ¿no? Y abollan la proa, rompen un par de tablas de la proa
y bueno, y sacan el avión mitad del agua para arreglarlo. Le dan la gente... Es de madera. Claro, yo pienso que el avión es blanco, ¿no? Pero es madera recubierta por una tela, ¿no? Y entonces Campanelli, con la ayuda de los que están ahí, del gobierno de ahí, y hay una empresa que se llama Standard Oil, que les da el combustible, que tienen ese trato, también los ayuda, y lo arreglan. Pero Campanelli está arreglando eso y tiene un famoso problema con un pulpo. Que yo pienso que 100 años atrás, los mares estaban en un nivel de virginidad absoluto, ¿no? Y bueno, él lo captura un calamar gigante por las piernas y él combate con su destornillador por su vida. Esa historia la conocemos desde que nacimos, la familia, y contada por mi abuelo. Y bueno, tiene esa lucha épica en el puerto de Haití. Campanelli. Un piloto atacado por un pulpo. Sí, que cuando ellos llegan, ellos estaban en sus... porque ellos están siempre en sus tratos diplomáticos, digamos que haciendo frente a un montón de reuniones y fiestas que ellos tienen que negar finalmente, pero intentan estar el menor tiempo posible en cada puerto, pero los recibe el presidente o el gobernador del lugar. Bueno, era importante, eran como una suerte de embajadores. Claro, embajadores que se van haciendo, que todo el mundo quiere agasajarlos, y también la sociedad italiana, la sociedad española, la sociedad... diferentes agrupaciones quieren tener una cena con ellos, una comida, una fiesta. Celebridades. Y ellos terminan diciendo, vamos a ir a una sola fiesta y mañana nos vamos a las... Ellos despegaban a las 5 o 6 de la mañana, como lo más tarde, salvo que hubiera una tormenta y se quedaran 2 días, pero generalmente estaban un día, una noche y volaban durante el día. Pero entonces van a buscar su nave y se encuentran con Campanelli destruido y teñido de negro por la tintura del calamar, y ahí les cuenta lo que había pasado en ese evento. Bueno, a ver la siguiente, Lu, que tenemos acá. Acá se enteran que están sanos y salvos, que es donde ya la popularidad se extiende al máximo, creo. Y a ver la siguiente. Hay un mapa del lugar, complicadísimo el lugar por donde sucedió toda aquella odisea, Maracá. Y ahí estaba la foto. Después están estas notas, y son extensísimas las notas. ¿Seguimos? Sí. La altura de Maracá, dice, bueno, ahí. Bueno. Eso es lo que pasa en Buenos Aires. El júbilo popular era indescriptible, dice el diario. Cuando se enteran. Cuando ellos aparecen, el 20 de junio de 1926, un domingo, llega la noticia. La madre de Dugan hace toda una peregrinación siempre a la Virgen de Pompeya, todos los días. Y es ahí donde ella siente... ¿Durante este tiempo o no, siempre? Durante todo el viaje. La Virgen Pompeya es como la patrona del viaje, y hay un pequeño milagro, que es que la canoa de Yosinio Cardoso tiene a la Virgen de Pompeya, con otro nombre, pero los mismos colores y la misma imagen, en la proa de su barca, y el hidroavión Buenos Aires también la tiene. Ahora, es interesante porque cuando uno lee algún artículo que me ha llegado, repito, La Nación hace unos días publicó un artículo y la gente se paraba en las pizarras de los diarios, que era la forma en que se informaban inmediatamente, ¿no? La prensa, La Nación, La Razón tenían sus vitrinas ahí, sí. Y esa gente iba a ver qué pasaba con estos muchachos. Con los muchachos, sí, que es la manera que les decían, y se paraban bajo la lluvia, porque la verdad que algo se tenía que saber. La gente quería saber. Cuando sale la noticia que dice sanos y salvos, cuando ellos aparecen en vigía en una madrugada, la madrugada del sábado, y mandan la primera comunicación, los recibe el intendente de vigía, y el intendente de un pueblo perdido se comunica al presidente con él y dice: ustedes me hicieron que me pusieron en el mapa. Me pusieron en el primer nivel. Claro. Y entonces vigía se pone en el foco de todo, porque ahí se comunican. La gente empieza a salir a la calle y arma una gigantesca manifestación, que van hacia el diario La Nación primero y la prensa,
para corroborar las noticias, se van juntando y dice, todos vamos a la casa de Dugan. Y se van todos para saludar a la madre. Y luego de eso hay discursos y se junta gente que toma un poco la batuta del tema. Y dicen, ahora nos vamos a la madre de Olivero, que era como más grande, que vivía en Quilmes. Y el diario La Nación pone un tren. Y se montan en un tren y sale el tren lleno y se vuelve... y se van a Quilmes a visitar a saludar a la madre de Olivero. Y bueno, hay miles de notas y pasa de todo ese día. Y mucho júbilo ese día. Bueno, vemos la siguiente. Bueno, mirá, nos quedamos con esta imagen para irnos a un par de avisos y volvemos y nos contás la llegada y las secuelas. Sí. Sí. Así que, Lucía, gracias por estar ahí, Lucía, que nos ayuda. También Marce Muñoz, que está en la parte de la producción. Siempre pedimos que nos pongas un like, un comentario, en esta historia, que la difundas, porque esta es una historia que tiene mucho color y me parece que vale la pena prepararnos para el centenario de semejante vuelo. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Gracias a la gente de ePower, de Pacific, de JustFly, que nos acompañan y tantos otros que hacen posible este programa. Así que retomamos en que el vuelo, ya dejando Brasil, sigue con varias escalas, digamos, hasta que llega a Buenos Aires. Contanos eso. Sí, ya viajan de otro modo, desde cuando finalmente parten de Pará, diciendo basta con las fiestas, porque los exigían participar de eventos y eventos, pasan por San Luis de Marañón, que es una ciudad bastante importante, y viajan por la costa siempre, porque es un hidroavión, pasando por Río de Janeiro, con eventos importantes, que también ahí se ponen a cara de perro que basta con los eventos. Sí, como Río era capital en ese momento. Claro, en Río está la capital, está el presidente, todo, y los recibe, todo, pero ya está. No, pero que mañana vamos a hacer este evento, no, nos vamos. Viajan, tienen un nuevo problema en Santa Catarina, cerca de Santa Catarina, en unas gigantes, vuelven a desaparecer 3 días por problemas de clima. Y el clima siempre estuvo en contra del viaje. Eso es famoso para ellos. Dice Olivero, llegando a Uruguay, dice, la verdad que el clima nos trató peor que nunca en mi experiencia de aviador. Nunca me trató tan mal el clima. Pero bueno, eso no les importó. Claro. Y realmente cuando
En Uruguay tuvieron unos eventos muy grandes, ellos como nación hermana, mi abuelo tenía mucha relación con Uruguay, y ahí se quedaron un poquito más, quizás ya sintiendo que llegaban, y finalmente cruzaron el Río de la Plata, acuatizando en el puerto de Buenos Aires, y ya la gente estaba en llamas, explotando por verlos, por festejarlo, y llegaron finalmente un 13 de agosto, pero llegaron... Es el día oficial del acuatizaje, sí, digamos. pero ya era bastante tarde. Creo que pasaron la noche en un buque, ni siquiera llegan a tierra. Las madres los esperan en un buque y ellos pasan del avión a ese buque donde ahí está el evento de recibirlos y la manifestación popular grande, como cuando vino la selección campeón mundial, y se juntó toda la gente. Bueno, en esa época, en un pueblo más pequeño, se juntó muchísima gente en la costanera y los llevaron en andas hacia la Casa Rosada, donde los recibió el presidente el 14 de agosto de 1926. Que es oficialmente el día reconocido. Sí. Y que pasa a la historia, digamos. Sí, que un día como hoy. Que hoy se cumplen 99 años de ese evento, que realmente yo siempre que cuento sobre esto, la gente le encanta porque la aeronáutica siempre despierta y ni hablar, la aeronáutica precaria de aquellos tiempos, la predecesora de lo que hoy es viajar cómodamente en avión. Bueno, esto se cumple la apertura de la ruta Nueva York-Buenos Aires, una ruta que parece que tiene 20 o más frecuencia semanal hoy día, ¿no? Claro. 1926. 26. Moviliza también el aterrizaje, el acuatizaje o el vuelo en sí, todo este rey de esta epopeya, moviliza a las musas y a los artistas para escribirle canciones que las encontré en un baúl, 25 partituras. A ver, Lelú. Ahí están. Dale. Ahí bueno, está. Esa es una que ya está sonando porque yo me entusiasmé y con un amigo pianista, Alejandro Franov, las estuvo haciendo sonar desde la partitura, porque yo dije, esto estuvo perdido en un cajón y la música está olvidada. Y entonces empezó a sonar. Y esta es Horas de Angustia, está mi bisabuela arriba y la madre de Olivero abajo, está dedicada a lo que sufrieron las madres en esa semana. Y la imagen es muy linda porque está el hidroavión y la Vigilenga, que es el bote a vela de Yosinio Cardoso, que tiene una vela triangular muy interesante, que yo fui a buscar esa barca y no encontré. De Oriente, parece. Yo fui a buscarla para reproducir el viaje. Yo viajé al Amazonas para estudiar un poco sobre el asunto y no había ninguna, lamentablemente. Había todos barcos pesqueros muy modernos. Además, la foto tiene la Estatua de la Libertad de un lado, el dibujo, y el obelisco, creo, del otro lado, la 9 de julio. Claro, avenida famosa en esa época. La unión de esos dos. Y sobre la que está el estudio ahora. Sobre donde estamos ahora. Y bueno, es un tango canción que se llama Horas de Angustia. Bueno, súper triste, pero muy, muy lindo, muy romántico. Y también está creo que hay una foto que dice Tango Dugan. Que ahí está. Con 3 buenísimas fotos. Perdóname, la anterior tiene que ver con el momento en que se perdieron. Claro, sí, exactamente. Por eso está el dibujo del Amazonas. Claro, ¿y esta? Esta es sobre Dugan, que bueno, yo la hicimos sonar a esta canción a una previa, a un borrador, y la letra, bueno, a mí me gusta mucho y la habla justamente sobre mi abuelo. Tiene un valor artístico en sí mismo. Sí, y es un tango fierrero, digamos, porque habla de él, de los cilindros. Los cilindros de autoaeroplano previenen el triunfo, gritan valor, dicen los cilindros. Y bueno, es una canción muy linda, un tango. Después está Tango Dugan Olivero. Ajá. Después está tango, ahí están Los Muchachos. Hay hay valses, no todo es tango,
pero son 25 canciones que la gente me pregunta, ¿y dónde lo escuchás esto? No, son canciones que se escribieron, se pueden haber sido tocadas, pero no fueron grabadas, o por lo menos no se pueden encontrar en internet. Y era la manera de manifestarse de la gente en ese momento, escribir una canción, como hoy día también se escriben canciones sobre lo que sucede. Bueno, y Caras y Caretas era la revista política y de actualidad de ese momento, ¿no? Sí, tiene esta foto muy buena de Olivero y Dugan, caricatura, y también hay muchísimo más, ¿no? De Caras y Caretas hay unas historietas, la gente escribía historietas de humor, alusivas sobre todo a lo que les pasó en el Amazonas, ¿no? Dugan era, qué sé yo, el Messi de ese momento, por decirlo de alguna manera. Sí, campeón, a su manera, campeón, y con su gran compañero y maestro Olivero. Claro. Esta sería la última foto que tenemos. Ah, mirá, acá hay un recuerdo. Sí, estas son unas estampitas que tengo todavía un par. Y justamente, estampillas, sí. Mirá, en el Día de la Fuerza Aérea están recordando, hacen el homenaje al vuelo Dugan Olivero Campanelli, 1926. Está hermosa. Y eligen la imagen del avión sobre el Amazonas. Claro, que fue el hecho más angustiante. Ese es lo más importante. Sí. Ellos antes de su accidente, antes de caer, que no es un accidente, sino que se quedan sin nafta, simplemente ven un incidente. Un incidente, claro. Ven los restos de los aviones anteriores. Ven un avión estrellado boca arriba, boca abajo, con la cola formando una cruz, dice, con el triste símbolo del avión convertido en una cruz. Antes de que a ellos les pasara. En materia de libros, digamos, ¿no se llegó a escribir nada? No, siempre la familia quiso que alguien escribiera y yo, bueno, he escrito... En eso estás vos. He escrito algunos libros y me metí en la historia un poco con esto de escribir una novela sobre el asunto porque me fascinó. Me metí en un proyecto un poco grande que no se ha terminado aún y que hay mucho trabajo por hacer, y ahora me parece más importante darle visibilidad y focalizarse en que la gente conozca y que cuando se cumpla 100 años se pueda ver un homenaje que le corresponda a la altura de lo que sucedió, ¿no? Bueno, buenísima la historia. Mostranos tu borrador, si lo querés mostrar. Bueno, sí. Mi borrador tiene 750 páginas y se llama El vuelo de mi abuelo. A ver dónde podremos tomarlo de alguna manera ahí, o no. Ok, bueno. Ahí no importa. Bueno, hay 750 páginas allí escritas que son un borrador. Pero ya está más o menos configurado. Yo lo escribí pensando mucho en una serie, en una película, porque me fascinó el tema de la aventura y de los personajes, que son muy ricos, muy simpáticos, cada cual tiene una personalidad muy única, y el viaje genera mucha pasión. Claro. Este ride genera mucha pasión. Con quien lo hable siempre quedamos hablando del tema. Bueno, el avión fue donado a la Armada. Sí. ¿Y se perdió? Sí, 10 años después se accidentó cerca de la costa y se perdió. Se perdió. Y lamentablemente queda muy poco homenaje o recuerdo o monumento a este hecho tan importante, tan trascendente de la aviación y para el país, porque imagínense todo lo que se ha hablado, lo que ha compartido Marco en cuanto a las relaciones internacionales, a una Argentina que tenía una potencia, era una potencia aeronáutica, y solo hay una pequeña mención allí por la costanera norte. Por la costanera hay una placa en una plazoleta, una placa del hidroavión. Cerca del monumento de Colón, a donde fue trasladado el monumento de Colón. Sí, por ahí y nada más. A mí me fascina la historia y también me fascina muchísimo el avión, el hidroavión. Y
Y nada, me encanta que la gente se entere del asunto. Bueno, Marcos es un artista, no es un aeronáutico específico, pero nos ha traído una historia, me parece que la hemos en realidad compactado para que entre dentro del tiempo del programa, pero me parece que yo le miro la cara a Luciana cuando va al programa a ver cómo está interesada ella, que tampoco es aeronáutica, pero que y parece que esta historia le gustó. ¿Te gustó? Sí, dice que le encantó y creo que le va a encantar a nuestros a nuestra audiencia. Así que yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Se me ocurre terminar el programa pensando en qué vamos a hacer para los 100 años. Hay un año para organizar una gran fiesta. Estoy contentísimo y muy agradecido, Luis, a poder participar de tu programa con la historia de Dugan, Olivero y Campanelli y su viaje. Y aparte, muy bien posicionados, con un año de tiempo para organizar algo que, bueno, yo todo esto me metí mucho con mi tío, que falleció hace poco tiempo, que un gran padre para mí, y que me dio los documentos y me dice, todo esto estuvo guardado 100 años y bueno, mira todo lo que hiciste, porque yo los estuve leyendo y releyendo todo. Mucho documentación, un tupper gigante y un gigantesco libro. Y todo esto me pone muy contento porque algo que yo siempre hablamos con él fue que hacer algo para los 100 años y para la memoria de mi abuelo, que le salió muy bien eso que hizo y que luego no fue bien tratado el tema porque en un tiempo se habló de que el aeropuerto de Córdoba fuera llamado Dugan. Y que a ese nivel de renombre tenía en algunos tiempos. Luego el olvido no es algo agradable y además esto corresponde que sea conocido porque realmente a la gente le encanta. Bueno, somos a veces medio desaprensivos los argentinos con nuestra historia, así que bueno, están las chances de hacer un gran centenario. Como vos decís, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo estoy bastante contento con el tema de las canciones cuentan la historia. Y algunos amigos, músicos, se han interesado muchísimo en las canciones y ya las han reproducido, están en las partituras. Y las canciones cuentan la historia y la cuentan con música argentina. La verdad, no sé si hubiéramos tenido tiempo de organizarlo, pero estuve un poco lento como productor, digamos, porque tal vez deberíamos terminar por lo menos con la música o algo. No, está bien porque te estás enterando vos también de todo esto y podemos organizar para más adelante porque hay que trabajar todavía con la música, ¿no? Bueno, y nos encontramos en un año. Claro, quizás manera. Un poco antes para organizar eso que sí, pero también acá, lo has dicho. Hacemos otro programa dentro de un año y traemos más información sobre todo lo que nos quedó ahí al margen, para recordar a Dugan, Olivero y Campanelli. Y también lo que la gente que escucha tu programa opine y pregunte y sugiera sobre este tema, ¿no? Eso es lo que más me interesa en este momento. Bueno, gracias por venir, Marcos. Muchísimas Córdoba. Gracias a vos. Sí. Gracias acá. El próximo jueves tenemos una gran entrevista. Yo te diría que vamos a tener a una persona que nos va a contar cosas muy interesantes de los últimos meses, en fin, no te lo pierdas. ¿Rompe silencio? No sé cómo llamarlo. Bueno, nos vemos. Chau.